Antes que nada, pues sí, estar muy atentos de todas estas últimas noticias que nos va a tener el SAT. Los contadores que están aquí presentes, los compadezco actual por todo lo que han batallado con esas informaciones de declaraciones de personas físicas y personas morales precargadas, porque todos sabemos que hay muchos errores en ese precargo y a veces pareciera que la idea es buena, ¿no? Oye, pues ya que de una vez esté mi declaración precargada, pero obviamente si la información no es correcta, pues estamos en nuestro derecho de modificarla. El problema es que cómo se modifica, ¿no? Y que los sistemas no nos lo están permitiendo. Simplemente ahorita traemos el reto con una donataria que recibió bastantes recursos en el tema del COVID, presentó en tiempo y forma en enero su informe de transparencia, una cantidad importante de recursos, 20 millones de pesos, pero lo presentó todo muy bien, todo el año pasado estuvieron muy atentos, y ahora que tiene que presentar el segundo informe, el sistema está precargado y resulta que pues dice lo que es. Ya dejé de recibir recursos, después de enero no he recibido, no he dado, fue una campaña del año pasado, simplemente quiero informar que ya no recibí. Y el sistema comete la arbitrariedad de sumar la cantidad y pareciera ser que en este segundo informe sí recibió 40 millones de pesos, ¿no? Cuando solamente fueron 20. Y estamos en ese problema, un verdadero problema, porque no hay quien nos resuelva en el SAT. Hemos estado investigando, preguntando qué hacer, porque claramente es un problema del sistema. El sistema trae ese error y pues es una pena porque obviamente hay que presentar el informe, claramente hay que presentarlo, pero pues qué fuerte que no tengamos las herramientas como contribuyentes para solucionar aquello. Y lo malo es que, muy bien, vamos a ver cómo se soluciona, pero antes del 30 de abril, perdón, se presenta el informe y si se llega a presentar como una cifra que no es, pues tendremos que tomar las medidas suficientes para presentarlo bajo protesta. Decir, oye, pues yo no estoy manifestándote que recibí 40, sino solamente fueron 20 y fue el año pasado. Entonces, como esta anécdota que les estoy platicando, ya quiero ver a las que ustedes se han de estar enfrentando en otros ámbitos, ¿no? Pero bueno, por otro lado, gracias María José, Cristina, preparamos un par de preguntas para este webinar, para saber qué tan atentos están a lo que vamos exponiendo. No, y también para hacer es un ejercicio, al final de cuentas, estas preguntas. Yo diría que de una vez a formularlas, por favor. Una de ellas, la primera, formularla para ver cuál es la reacción del foro ante esta pregunta. Muy ¿Vale? bien. A ver, Gracias, sí. gracias Cristina. Ya lancé la pregunta, ¿me pueden alzar así su dedito para ver si pueden verla? Yo ya la estoy viendo. De hecho, la voy a contestar yo también, ¿no? Perfecto. Va apenas 3% de respuestas, 24, 27, daré unos minutos para que. Ay. ¿Ya pueden ver los resultados? Sí, Cristi. Ay, no, desaparecieron. Ah, esperen, ahí va de nuevo, ¿eh? Además, a los que estamos como coanfitriones, creo que no podemos votar entonces para que no le toquemos ahí. Igual hubo un 90% de los participantes respondieron, entonces aquí están ya los resultados. Cristina, pero no estarían los resultados del anterior, porque tal vez se hizo
se hizo como que otra votación, ¿no? Porque por lo que estoy viendo aquí son 4 personas. Ah, sí, puede ser que se lanzó de nuevo. Una disculpa. Ok, va de nuevo. Entonces, ¿listos todos? Sí, listo. Otra vez, perdón por los problemas técnicos. Entonces va un... Interesante, gracias por su participación. Listo. Ahí vamos con 80% de los resultados. Cierro y comparto. Muchísimas gracias. Listo. ¿Pueden verlos? Sí. Perfecto. Interesante porque ahorita que toquemos el tema en particular, vamos a entrar a esta aclaración de exactamente quién le da validez hoy ahora en México a un documento firmado en digital. Pero empecemos a nuestra exposición. Va a participar ahora la licenciada Laura Santana, que voy a pedirte, Laura, que te presentes, aunque algunos ya te conocieron de la vez pasada en materia de cumplimiento de ley antilavado. Laura también ha estado estudiando y resolviendo temas en el despacho en estas otras materias que va a exponer hoy y que con mucho gusto vamos a tratar de aclarar, ¿no? Estoy seguro también que muchas de ustedes como organizaciones probablemente ya cumplen con esta normativa relativa a la protección de datos personales, a todos los temas de avisos de privacidad, pero siempre es bueno revisar ese tipo de aspectos, porque vamos a ver aquí algunos otros también. Siempre es bueno revisar esta normatividad en México se actualiza cuando tenemos los problemas. Cuando existe algún problema en este sentido, siempre, oye, ¿y qué dice nuestra política de protección de datos? Ahí es cuando se actualiza este tipo de situaciones. Estoy seguro que muchos de ustedes aviso de privacidad tal vez lo tienen desde hace tiempo y tal vez acudieron muy prácticos a algún curso, a alguna otra página, copiaron el de alguien más, pero es un buen momento para revisar también estos aspectos, ¿no? Para saber si hay que actualizarlo y que esté sobre todo acorde a su organización. Adelante, Laura. Hola, buenas tardes a todos. Soy la licenciada Laura Santana Morera. Bueno, como ya les introducía el licenciado, pues no solo estamos bueno, en mi caso en particular, encargada como de la parte de ley antilavado, del cumplimiento de ley antilavado por las organizaciones de la sociedad civil. También por la parte corporativa me ha tocado mucho ver como que estos temas de protección de datos personales, de avisos de privacidad, uso de imagen, hemos tomado algún que otro curso también, entonces pues sí, les vamos a decir como que la parte más bien teórica, muy general y respecto a qué consideramos que puede ser lo más importante que con lo que se deben ir en esta exposición, pero además quisiéramos comentarle algunos de los casitos que hemos visto, de algunos de los supuestos de hecho que hemos visto en el despacho, como para que se vayan también con una idea de lo práctico, ¿no? Entonces, comenzamos, José Luis, por favor. Entonces, en esta primera parte de la exposición, como ya les comentaba, vamos a estar hablando de todas estas cuestiones y en la segunda parte de estas cuestiones corporativas y en la segunda parte vamos a ver la parte más bien fiscal. Entonces, ¿qué entendemos por el derecho a la protección de datos personales? Es un derecho que ya está constituido como un derecho fundamental porque se reconoce en las normas nacionales, incluso en la Constitución, en su artículo 6º, y se reconoce como un derecho fundamental, como un derecho humano, que la ley le da ese soporte legal y esas garantías, y que a su vez este derecho también tiene un sustento legal a nivel internacional de los que México es parte en los tratados internacionales.
¿Este derecho en qué consiste? Es el poder de disposición y control que faculta al titular de ese derecho a decidir cuáles son los datos que proporciona un tercero. Por tanto, se define como el derecho a la autodeterminación informativa. Es decir, yo voy a ponerme en el supuesto donde yo soy la que decido, porque es mi derecho, es un derecho incluso que podría considerarse de carácter personalísimo, y yo soy la que voy a decidir si entrego o no mis datos. Voy a decidir si estoy de acuerdo o no de que se le den como que ese soporte o esa utilización de la cual me va a plantear la persona que está recolectando mis datos si yo estoy de acuerdo o no. Por tanto, es el derecho que tiene toda persona de conocer y decidir quién, cómo y de qué manera recaba, utiliza y comparte sus datos personales. Continuamos. ¿Cuál es el objeto? Primero, la ley que regula la protección de este derecho es la Ley Federal para la Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. Este no es un derecho que solo compete a las personas naturales, también compete a las personas morales, tanto a las físicas como a las morales, de carácter privado. Por tanto, tanto nosotros como personas físicas como nuestras organizaciones pueden estar están sujetos a esta norma. Esta norma que tiene por objeto la protección de datos personales en posesión de los particulares con la finalidad de regular el tratamiento que sea legítimo, controlado e informado, a efecto de garantizar la privacidad y el derecho, como ya les comentaba, a la autodeterminación informativa de las personas, que recuerden no es solo físicas, sino también morales. Además, establece una serie de previsiones orientadas a lograr un equilibrio entre la protección de la información personal y la libre circulación. Es decir, yo como persona física o dentro de mi organización, yo doy la información a una persona X que por motivos, podríamos decir, desde contractuales hasta porque entré a su página web solamente porque quiero navegar, yo me estoy sometiendo a que esa persona obtenga mis datos personales. Yo decido si quiero o no quiero dárselos. Muchas veces en esas páginas web como que nos condicionan a poder navegar a que nosotros tenemos que suscribir ese aviso de privacidad que lo estaremos viendo a continuación y además a dar una serie de datos personales. Pero yo solamente soy quien va a decidir si sí o si no. Y además esa persona me tiene que decir a mí qué va a hacer con esos datos, porque yo puedo oponerme a su libre circulación. Yo lo estoy dando con unos fines específicos, no es para que lo utilicen con los fines que ellos decidan, es con los fines que ellos me presentan y yo soy la que decido si sí o si no me someto a eso. Continuamos. Entonces, el titular de los datos personales, aquí solo ponemos persona física, pero como ya les dije, también es persona moral, es para quienes corresponden los datos personales. ¿Y qué son los datos personales? Que nos ocurre mucho en avisos de privacidad que hemos revisado, que confunden qué cosas son datos personales con datos personales sensibles. Los datos personales pueden ser cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable. Es decir, es la información general que casi siempre se solicita. Dónde vives, cómo te llamas, a veces la edad. Esos son el tipo de datos personales generales. Los datos personales sensibles son aquellos datos personales que afectan a la esfera más íntima de su titular o cuya utilización indebida puede originar a discriminación que conlleve un riesgo grave para el titular. ¿A qué se refieren los datos personales sensibles? Es preferencia sexual, tu inclinación política, filosófica, religiosa, incluso datos médicos, grupo sanguíneo, todos esos pueden ser considerados datos personales sensibles. Y entonces aquí también quiero detenerme porque hay ejemplos de niveles de protección de datos personales. En un primer nivel, que serían como los más sensibles o los, ¿cómo decirle? Los de más protección,
están los de salud, como puede ser la salud físico-mental, los biométricos, que ahora con todo el tema de las nuevas legislaciones, pues están muy en vogue y tenemos que tener en cuenta también que son muy sensibles porque pueden ser desde huellas dactilares, iris, palma de la mano, otros como es la ideología, afiliación política, religión, origen étnico, preferencia sexual. En un segundo nivel están los patrimoniales. Y es muy común de lo que hemos visto en los avisos de privacidad que ponen como datos sensibles los patrimoniales y no, son datos diferentes. Los patrimoniales pueden ser considerados como cuentas bancarias, saldos, propiedades, etcétera, y los de identificación, que son estos datos que les comentaba, que son muy generales, como está el nombre, la edad, el domicilio, el sexo, el RFC, el CURP. Entonces, continuamos. ¿Hasta aquí alguna duda? La pueden también ir escribiendo en el chat y la vamos viendo. Entonces, ¿cuál es el deber que tienen quienes recaben los datos personales? Un deber de confidencialidad que prevalece aún después de terminada la relación jurídica y el de seguridad, que debe garantizarse la integridad, confidencialidad y disponibilidad. Entonces, estos dos deberes también tenemos que tenerlos muy en cuenta. Les pongo un ejemplo ahora con el tema de la ley antilavado. La ley antilavado nos establece que debemos, como somos considerados actividades vulnerables por la recepción de donativos, nos establece la obligatoriedad de solicitarle al donante una información específica, no solo de su organización o de la empresa, de la persona moral o de la persona física que nos realiza el donativo, sino también del representante legal. Tenemos que tener en cuenta todos estos deberes a la hora de recabar esa información. E incluso, aquí yo diría que hay otro deber más, y es el deber de proporcionalidad. Tenemos que solicitarle a nuestros donantes los mínimos específicos. No solicitemos por más tiempo ni más información de la que nos exija la ley antilavado. Porque si la ley antilavado nos está exigiendo recabarle 5 documentos, hemos visto que a veces recaban 8. ¿Para qué recabas 8? Si ya estás cumpliendo con la norma de ley antilavado y ya con esas 3 adicionales que solicitaste, estás vulnerando esta ley de protección de datos personales, porque la ley te establece que debes solicitar un mínimo, debe ser proporcional lo que te solicite, la obligación que tengas por ley de solicitar la información con la del cumplimiento. Entonces, si ya la persona te está cumpliendo de forma completa lo que te exige la ley antilavado, no exijas más. Y es uno de los mayores problemas que hemos visto en cuanto, y ahí es cuando se puede ver la dicotomía que hay entre la ley antilavado y la ley de protección de datos, porque cada una pone límite a la otra. Entonces tenemos que hilar muy fino en el cumplimiento de ambas. ¿Ok? Continuamos. ¿Hola? A ver, ya. Entonces, ya visto estas cuestiones muy generales de la protección de datos personales, vamos a pasar a los avisos de privacidad. Los avisos de privacidad es como el documento en sí donde nosotros estamos demostrando el cumplimiento de la protección de datos personales. No solo en la parte documental, también tenemos, como ya les comentaba en las obligaciones anteriores, el deber de confidencialidad, de resguardar, de seguridad. Y entonces, ¿qué pasa con los avisos de privacidad? Primeramente, partimos de qué cosa es un aviso de privacidad. Es un documento físico o electrónico o en cualquier otro formato visual, sonoro, generado por el responsable que es puesto a disposición del titular, previo al tratamiento de sus datos personales con el fin de informarle qué datos se van a recabar y con qué fines. Esta última parte es muy importante. ¿Por qué? Porque muchos avisos de privacidad, yo creo que estamos más acostumbrados a ver los avisos de privacidad que nos salen en las páginas web cuando vamos a navegar. Esos avisos de privacidad generalmente nos ponen como un listadito de datos personales que necesitan recabar, pero no nos dicen para qué fines, o no nos dicen exactamente los fines que nos establece la ley.
nos dicen que a veces son con fines publicitarios, pero no son de los fines legales que establece la ley. Entonces, es necesario, voy a compartir pantalla yo, perdón, es necesario que pues tengamos muy en cuenta esto a la hora de nosotros mismos recabarle la información a los donantes, porque podríamos estar menoscabando sus derechos, ¿ok? Y entonces, a ver si ya están compartiendo pantalla, perdón. Perdón, tuvimos algunos problemitas técnicos. Todavía no, Laura. Ya. Un momentico, por favor. Listo, ahí la ven. Sí. Ya. Entonces, continuamos. Entonces, como les decía, es importante que tengamos en cuenta el tema de los fines, porque a veces ponen como fines publicitarios, fines para, voy a recabar como para informarte de que cuándo voy a modificar mi aviso de privacidad o cuándo voy a presentar una convocatoria para que te postules. Esos no son los fines para los cuales se van a utilizar los datos personales. Entonces, tienen como que pensar bien cuáles son los fines reales para los cuales ustedes los necesitan, ya sea para contabilizar, ya sea para ver, no sé, hacer análisis estadísticos de a qué público está destinada tal información o a qué público está destinada los fines de mi organización. Entonces son cuestiones que tenemos que tener muy presentes. ¿Qué debe tener un aviso de privacidad? Los avisos... Sí, perdón. Perdona que te interrumpa. Hay un comentario y pregunta de Marco Lascano en el chat. Si quieres te lo leo. Dice, a propósito de los avisos de privacidad, es común particularmente cuando haces uso de servicios telefónicos que te remitan a que los consultes en portal en internet. ¿Es válido esto? Sí, sí. Como veremos, el aviso de privacidad, ya lo vamos a ver más adelante, puede ser el aviso de privacidad íntegro, puede ser uno simplificado y vamos a verlo porque dependiendo del supuesto en el que nos encontremos, sí puede estar presente. Ellos sí nos pueden remitir a la página web, que es donde tienen como que su aviso de privacidad íntegro. Ahí ellos solamente nos están diciendo porque no tienen tal vez la herramienta como de lectura por completo, aunque creo que sí te dicen puedes consultarlo aquí mismo o si no te remito al aviso de privacidad en la página web, ¿no? Pero sí está en orden. Ellos te están diciendo la vía por la cual tú puedes consultar el aviso de privacidad. Eso es lo más importante. Entonces, ya ahí terminamos con la duda y el comentario, ¿no? ¿No, María José? Sí, ok. Entonces, ¿qué debe tener los avisos de privacidad? Los avisos de privacidad deben ser sencillos y con la información necesaria, expresada en español para nuestro caso. Debe utilizar un lenguaje claro y comprensible. Para su redacción deben tener en cuenta el perfil del titular. Es muy usual que nosotros veamos lo que no debe tener el aviso de privacidad. Es muy usual más de esto que les estoy diciendo, lo que tiene la palomita verde, es más usual lo que nosotros nos hemos encontrado de que no se debe usar. A veces usan frases inexactas, ambiguas y vagas. Es lo más usual que hemos visto, porque dicen, se van a utilizar los datos personales para los fines o para el cumplimiento del objeto social, para poder hacer análisis estadístico, pero no te estoy explicando realmente con qué fines yo estoy utilizando tus datos personales. ¿Qué otras cuestiones que a veces incluyen y no deberían? Textos o formatos que induzcan al titular a elegir una opción en específico. Estas de marcar no debería ser. No incluir casillas previamente marcadas, no remitir a textos o documentos que no estén disponibles para el titular. Ahí podría interpretarse lo que nos decía este compañero, pero ellos nos están diciendo, remítete a la página web con la dirección tal. Entonces, en mi modesta opinión, yo diría que sí está en orden lo que ellos están diciendo porque realmente me dicen la vía
y la vía no es como que muy compleja su acceso. Entonces, ¿qué debe contener los avisos de privacidad? Perdón. Y aquí pues vamos a detenernos porque, primero, a veces no dice la identidad ni el domicilio del responsable. La identidad no es solo poner el nombre, también es necesario hacer mención de la razón social de esa persona, de nuestras organizaciones. También deben tener, incluso puede tener una breve explicación de cuál es el fin de nuestra organización, los datos personales que están siendo sometidos al tratamiento, señalar cuáles son los datos sensibles que se recaban y especificarlos, hacer como una lista de números clausus de cuáles son exactamente los datos que yo voy a recabar, las finalidades de su tratamiento. Fíjense cuántas veces les he comentado el tema de las finalidades del tratamiento. Los mecanismos para que el titular manifieste su negativa para el tratamiento de datos personales que no son necesarios para cumplir la relación jurídica con el responsable. En esto, ¿a qué se trata? Si yo considero que ya mis datos no... si yo considero como que mis datos pueden ser utilizados para otras o no razones de las que me están diciendo, en el mismo aviso de privacidad ellos me tienen que decir cuáles son los mecanismos que yo puedo hacer para no solo el tema del cumplimiento de los derechos ARCO, sino también para hacer cumplir de que solamente utilicen esos derechos que me están recabando con los fines específicos que ellos comentan en el aviso de privacidad. Acerca de la transferencia en caso de que se efectúe el tercero receptor, a veces solamente hacemos en nuestros avisos de privacidad enunciamos la cláusula de que van a estar sometidos a transferencia de terceros. No basta con eso. Tengo que hacer una lista específica de cuáles son los terceros a los cuales yo les voy a transferir esa información de la persona. La cláusula que indica si el titular acepta o no la transferencia, ahí debe estar como que sujeta a la firma de esa persona, del titular de los datos personales. Como ya les decía antes, los medios y procedimientos para el ejercicio de los derechos ARCO, que posteriormente les vamos a ahondar más en el asunto, los mecanismos y procedimientos para poder revocar el consentimiento. Es decir, yo di mi consentimiento hoy para que recabaran mis datos personales, pero yo puedo decir mañana, ya no quiero que sigas utilizando mis datos personales. Y ahí yo estoy revocando el consentimiento. Ellos me tienen que decir el mecanismo. Las opciones y medios para limitar el uso o divulgación de los datos personales, además de informar sobre el uso de mecanismos en medios remotos o locales de comunicación que permitan recabar los datos de manera automática y simultánea. Esos son los web beacons que a veces vemos y los cookies, que nos salen muchas veces en las páginas web una notificación como una ventanita pequeña que nos dice si sus datos están siendo sometidos a la utilización de estas herramientas. Pues eso también lo tiene que decir nuestros avisos de privacidad. Los procedimientos y medios para comunicar cambios al aviso de privacidad. Estos serían los requisitos o los principales aspectos que deben reunir un aviso de privacidad íntegro. Como veremos, también pueden existir, porque hay 3 modalidades, aviso de privacidad integral, que es el que acabamos de ver, el simplificado y el corto. Una recomendación, el aviso de privacidad integral, ese tiene que estar en nuestras organizaciones siempre. Ese es con todos los requisitos estos que les comentaba anteriormente, ese lo tenemos que tener siempre en nuestra organización. Y además, yo les recomendaría en las páginas web un aviso de privacidad simplificado, porque es en el que se obtienen de manera directa del titular de cualquier medio electrónico, óptico, sonoro, visual o a través de cualquier tecnología. Por tanto, el simplificado lo pongo dentro de mi página web, pero a su vez hago una remisión o una mención que me conecte a mi aviso de privacidad integral, porque en el integral es donde va a estar minuciosamente explicado todos los requisitos que vimos anteriormente. Por tanto, tenemos que partir siempre del integral y ya sea el simplificado o el corto van a ser como nuestros avisos de privacidad auxiliares. Pero el principal, el integral. Los otros podemos usarlos o no, indistintamente, pero será como de forma secundaria.
Sí es muy común ver el simplificado en las páginas web, siempre y cuando nos remita al integral. Entonces, respecto a los derechos ARCO. Los derechos ARCO, ¿en qué consiste? Son aquellos derechos para que nos dan la posibilidad de poder acceder a nuestros datos personales, rectificarlos o incluso si podemos cancelarlos u oponernos a su utilización. Por eso es que tienen las siglas ARCO. Entonces, ¿en qué consiste el de acceder? Es acceder a mis datos personales, poder solicitar el aviso de privacidad cuando no lo ponen a mi disposición y requerir información relacionada con las condiciones generales del tratamiento. Los de rectificación es en el caso de que mis datos personales sean inexactos o incorrectos. Este tipo de derechos se somete mucho no solo al tema de datos personales, aquí como los estamos viendo en tipo de formulario, también es muy común verlo en contratos bancarios, en contratos de seguros, en los propios contratos estos de telefonía, que son contratos con cláusulas generales de contratación, contratos de adhesión, como también se les conoce. Entonces nos indican un formulario que tenemos que ir completando y a veces queremos rectificarlo porque no se captó bien la información, pues estos son nuestras herramientas. También el de cancelación cuando hay una supresión de datos personales que tiene que existir. Cuando yo pido la cancelación, tiene que haber un previo bloqueo y de cuando están siendo tratados en contravención de la Ley Federal para la Protección de Datos Personales en posesión de particulares, su reglamento y demás disposiciones aplicables. Y además el de oposición, que es cuando yo como titular de datos personales quiero solicitar el cese en el tratamiento de los mismos, por razones legítimas, de manera justificada o bien para fines específicos. Es decir, yo como titular de mis datos personales puedo decir, me opongo ya a la utilización porque no quiero que lo sigas utilizando, ya se cumplió los fines para los cuales los recabaste y por tanto te solicito y te obligo, porque es un derecho que si yo te estoy pidiendo que lo cumplas y no lo haces, se convierte en una obligación. Entonces yo te solicito que ya ceses y me opongo a que continúes haciendo uso de mis datos personales. Ahí mismo es lo que les comentaba relacionándose con la ley antilavado. La ley antilavado nos establece que debemos recabar la información de estos donantes durante un periodo de 5 años. Después del 5º año ya nosotros no tenemos la obligación como organizaciones de mantener conservando esa información. Y el mismo donante puede solicitarnos el cese de esos, de la utilización y del resguardo de esa información. Se puede oponer a ello. Porque de no hacerlo, ya nos vamos del tema de la ley antilavado, de no hacerlo, de nosotros solicitarlo, el cese, la rectificación, la oposición, y ellos no hacerlo, que nos recaban la información, pues están incumpliendo normas y por tanto pueden ser sometidos a sanciones administrativas importantes, incluso penales en este tema también. El titular, el ejercicio de los derechos ARCO, ¿cómo procede? El titular o representante legal podrá ejercer los derechos ARCO cuando podrán solicitarse en cualquier momento, como les decía, el acceso, rectificación, cancelación u oposición respecto a sus datos personales. Es decir, también son personalísimos. Yo no puedo solicitar la cancelación de los datos personales de María José. No, solamente los míos. También, ¿cómo es que se hacen? Conforme a los medios establecidos en el aviso de privacidad, en el ejercicio de cualquiera de ellos no imposibilita ejercer alguno de los otros, ni puede constituir un requisito previo para el ejercicio de cualquier derecho ARCO. Entonces, ya ven la importancia de tener un aviso de privacidad completo. Si yo no pongo este tipo de supuesto en mi aviso de privacidad, ya estoy incumpliendo una garantía que puede tener el titular, un derecho mismo que puede tener el titular de los datos personales. Y donde el responsable deberá designar a una persona o departamento de datos personales que dé trámite a las solicitudes de los titulares. Es decir, en mi propio aviso de privacidad, yo voy a poner que en caso de duda, de aclaración o de que se quieran ejercer los derechos ARCO, pueden remitirse a la dirección de correo electrónica tal
o a la dirección, al domicilio de la organización en tal lugar y tengo que poner los datos de contacto. Es decir, ya sea dirección de correo electrónico, domicilio y además teléfono. ¿Entendido? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Bueno, ahora, otra cuestión que tiene que ver mucho con datos personales sin ser datos personales en sí, y es el uso de la imagen de terceros. Solemos ver que muchas de las organizaciones que atendemos usan mucho la imagen de terceros, ya sea con fines publicitarios, porque hacen algún tipo de afiche, documental. Entonces, ¿qué pasa con la imagen de estos terceros? En el cumplimiento de los objetos, de los objetos sociales tienden a utilizarla. Y para poder nosotros hacer el uso de esa imagen de terceros, debemos solicitarle una autorización a ese tercero. Por tanto, si yo voy a utilizar la imagen de una muchacha X, yo debo solicitarle por expreso que ella esté dándole la autorización a nuestra organización a poder hacer uso de su imagen, incluso de su voz, en el fin X que yo lo voy a utilizar, ya sea publicitario, ya sea porque quiero su foto en mi página web, ya sea en un documental, para el fin que sea. Entonces, ¿cómo procede esta autorización? Esta autorización generalmente es un documento simple de una cuartilla, donde yo le voy a solicitar como que su nombre, su firma, puede que le solicite fecha de nacimiento, pero no puedo solicitarle mucho más, como que mucha más información. Su dirección, teléfono está bien, pero solo la información, como ya les decía, específica y determinada que necesito para como que estar en contacto con esa persona. ¿Qué pasa? Esa persona me la firma y ya yo puedo hacer uso de esa imagen. Pero esa persona me puede decir a mí, en el momento que ella lo estime, me puede decir, yo no quiero que sigas utilizando mi imagen. Y en una de las cuestiones del uso de la autorización del uso de imagen, debe estar implícito ahí, que exista el mecanismo, explícito ahí, que exista el mecanismo para que la persona pueda oponerse a la utilización de su imagen, ¿no? Un momento después que ella ya no lo decida, a no ser que haya algún contrato por el medio que también ahí sí como que tendría que valorarse si habría un incumplimiento contractual o no. Pero muchas veces ni siquiera hay como que un desembolso económico, no hay una prestación económica para la persona que da la autorización de la imagen. Entonces, esa persona la firma y ya con eso nosotros terminamos y estamos cumpliendo. ¿Qué pasa en el caso de los menores? Se tenía pensado que en el caso de los menores solamente era con el consentimiento expreso de los padres. Y nosotros tuvimos una nota que estuvimos redactando, que generamos en el despacho. Hicimos como que un análisis más profundo de todo el tema de la imagen. Y encontramos normativa donde nos decía que el propio menor tiene que dar hasta tiene que dar como su anuencia de si está o no conforme con el uso de su imagen. No estamos hablando de un bebé recién nacido, estamos hablando a lo mejor de un niño tal vez de 7 años que ya es consciente de que le están tomando una foto y de que a lo mejor esa foto se va a utilizar. Si el menor dice que no quiere, no se le puede obligar, aun y cuando el padre diga que sí. Eso tenemos que tenerlo muy en cuenta, porque se debe preservar en todo momento el interés superior del menor. Por tanto, si el menor se opone, no hay forma de que podamos obligarlo. ¿Y qué pasa también con el uso de estas imágenes? No significa que junto con la imagen que vamos a proyectar de la persona que nos autorizó, deba colocarse junto a su imagen su voz o citas, datos de identificación, porque lo pueden colocar en una situación de riesgo e inseguridad. Por tanto, solamente debemos, como mismo les decía, con el principio de proporcionalidad, solamente podemos utilizar para el caso de la imagen los mínimos indispensables. Si ellos me dieron la autorización para el uso de imagen y voz, yo no puedo poner datos de identificación de esa persona si no me está autorizando. Entonces, el tema de los menores y el tema de la identificación de la persona son temas de los muy necesarios que tengan en cuenta de no hacer.
porque pueden ser malas prácticas y pueden ser incumplimientos legales. La normativa en sí para el uso de la imagen se puede interpretar en algunos textos constitucionales, algunos tratados internacionales también, pero no hay una normativa en sí que lo reconozca, aunque los códigos civiles de algunos estados sí los reconocen como los relacionan con el tema del daño moral. Cuando se hace un abuso de la imagen de la persona, pues entonces se puede considerar como que se le está haciendo un daño moral a la persona. Eso ya es como que muy específico de acuerdo al estado donde se vaya a aplicar esa normativa. Entonces, hasta aquí nos quedamos con el tema de la imagen. Si tienen alguna duda y de los datos personales. Si no, le doy la palabra al licenciado Bermejo. Muchísimas gracias, Laura. ¿De qué? Un tema como muy puntual de lo que comentabas de los datos personales y sobre todo el aviso de privacidad, es que ustedes como donatarias, todos como donatarias, su aviso de privacidad necesariamente tiene que referir que uno de los propósitos para recabar cierta información de los donantes es para el cumplimiento de la legislación antilavado. Y a veces advertimos que no lo mencionen en sus avisos de privacidad. Revisen, por favor, cómo están sus avisos, porque tal vez se hicieron, como les digo, hace 3, 4, 5 años, tal vez copiaron el de alguien más. Y esto es importante porque por cumplir con la ley antilavado, tenemos que pedir bastante información de los donantes. Información que, como bien explicaba aquí Laura, es información clave del donante y a veces pudiera hasta rayar en la información sensible en determinado momento, pero técnicamente no, aunque sí vale la pena advertirlo en el aviso de privacidad. Y uno de los fines por los que esta organización va a recabar información de usted es para el cumplimiento de la legislación de la ley antilavado, ¿no? Y simplemente con esa mención, ¿por qué? Porque esta es una forma de cubrirnos también como organizaciones de por qué no solamente recabo la información, sino recuerden que tenemos la obligación de su resguardo de por lo menos 5 años. Entonces tenemos que grabarlo, guardarlo en un lugar seguro y tenemos la obligación de guardar esa información, los famosos expedientes únicos del donante, por lo menos los últimos 5 años. ¿Vale? Muy bien. Muchísimas gracias, Laura. Vamos a pasar ahora a este otro tema tan importante también y que está siendo motivo también de algunas dudas, ¿no? Algunos cuestionamientos. No es un tema técnicamente sencillo porque tenemos que advertir que nuestra legislación en México va un poco retrasada, ¿no? A veces la vida misma de la economía, de las personas, pues va adelante de las leyes, de las normas. Simplemente hay que ver las noticias para ver en qué andan nuestros diputados, ¿no? Pues no precisamente legislando en esta materia, sino en otras grillas políticas, ¿ok? Entonces, lo que les puedo decir antes, la pregunta que hicimos y lanzamos en el Zoom, muchísimas gracias, Cristina, y interesante, ¿no? Interesante porque no sé si ustedes tuvieron oportunidad de ver o si hay forma de proyectar la respuesta, pero estamos hablando de que por lo menos un 46% piensa que la validez de que un documento firmado en digital te la da la ley y hay un 54% que dice que son las partes las que lo dan por bueno. Pues les tengo una noticia. La respuesta correcta es la segunda. Las partes es la que lo dan por bueno. Todavía no existe en nuestro país normatividad, ¿no? Esto lo voy a tratar de aclarar. Normatividad que establezca el cómo es válido un documento digital. Lo que sí existe es la firma electrónica. La firma electrónica es una realidad en México y es una realidad desde hace tiempo, antes de la pandemia.
al grado de que todos, cada uno de nosotros, para cumplir en materia fiscal con nuestros impuestos, debemos en lo personal tener firma electrónica avanzada y como personas morales tener firma electrónica avanzada. Y sabemos que, y ustedes que han tenido la experiencia de tener estas firmas electrónicas, que ahí ya recabó el SAT nuestros datos biométricos, nuestras huellas digitales, nuestra información, nuestra identificación oficial, y de hecho, no sé si recuerdan, pero nosotros mismos firmamos en una tableta digital proporcionada por el SAT. Y también se firman documentos en físico, pero esta realidad electrónica es una realidad desde hace tiempo en nuestro país. Y efectivamente ahí sí se puede decir que hay normas que regulan la validez de la firma electrónica avanzada. Acuérdense que cuando nació esta firma, pues a alguien le faltó algo de mercadotecnia porque le llamaban la FEA, ¿no? La firma electrónica avanzada, la FEA. Y creo que a alguien les llamó la atención, oye, creo que no vamos a ser muy exitosos con nuestra FEA. Y entonces ya fue cuando le cambiaron a la FIEL. Y ahora técnicamente se llama e-firma, ¿no? La firma e-firma. Pero eso es una realidad en nuestro país. Eso no significa la diferencia con la firma digital, que es distinta. No es lo mismo lo electrónico que lo digital. Por eso, si se fijan, esta descripción que viene aquí es, ¿qué es la firma electrónica? Considerada el conjunto de datos y caracteres que permiten la identificación del firmante. Aquí piensen en su firma electrónica del SAT, ¿no? Datos y caracteres, que ha sido creada por medios electrónicos. Todo fue creado en una visita presencial al SAT. Que en principio, y digo en principio, porque yo mi FIEL no la tengo solamente yo, la tiene también mi contador. ¿Y saben quién la tiene? También mi asistente en la oficina. ¿Y saben quién la tiene? También mi esposa. Alguna vez se la di. Es la que más me preocupa, la verdad. Sobre todo, no porque vaya a hacer mal uso, sino porque cuando la vaya a necesitar, ¿y dónde quedó? No, si no sé dónde quedó la mía, menos la tuya. Ya estoy viendo su respuesta. Pero bueno, en su momento le dije, oye, por si alguna vez te hace falta, aquí está mi firma electrónica, ¿no? De manera que está vinculado únicamente al mismo y a los datos que refiere, lo que permite que sea detectable cualquier modificación ulterior a esto. Esta es la firma electrónica, más no es la digital. Laura, ¿pudieras pasar una sesión antes de esta? Me da la impresión de que en la presentación nos pasamos de una diferencia. Sí, gracias. Sí. No, sobre todo antes, porque como que comenzó después la presentación. Por favor, sí, como que se fue muy adelante. Antes de esta, por favor. No, ya, entonces la que sigue, gracias. ¿Aquí o la próxima? La próxima, muchísimas gracias, Laura. ¿De qué? Ok, entonces, fíjense que esto es muy importante entenderlo. No es lo mismo la firma electrónica que la firma digital. La firma digital, les voy a poner un ejemplo. Voy a dejar si dejamos de compartir pantalla, porque quiero compartirles un documento, ¿no? En donde, fíjense cómo este documento que les estoy compartiendo es un contrato, ¿no? En donde nosotros, si van a firmar de forma digital un documento, les recomendamos esta inserción en el documento, ¿no? Esta inserción, que la voy a de hecho a subrayar en amarillo, por si la quieren tomar como referencia. En este contrato en particular, las partes están acordando, que es válido el contrato simplemente con la firma digital, que no es la firma electrónica. Repito, la firma electrónica tiene una serie de características diferentes. Ahorita les voy a poner el ejemplo práctico de lo que es la firma digital. Y entonces, recomendamos este tipo de inserción. Sí, María José, adelante. No, Ernesto, quizás nada más pedirte si le pudieras dar copy-paste y pegar en el chat.
Sí, a claro. ese parrafito? Sí, Creo perfecto. que sería útil para todas y todos. Gracias. Muy bien, sí. Entonces aquí me voy al chat. Perfecto. Esta inserción que recomendamos, si se fijan, es una inserción en donde las partes están reconociendo que el documento es válido con las firmas digitales, en este caso por medios electrónicos, que es lo digital, y que también la comunicación entre las partes es a través de un correo electrónico, ¿no? A través del teléfono también, es otra forma electrónica de comunicarse y de que nos estamos otorgando el consentimiento, ¿no? Sí, efectivamente existe legislación a la que de forma internacional México se ha suscrito, porque esto no viene con la pandemia. Desde antes ya se celebran grandes operaciones comerciales a través de manifestaciones, en este caso, manifestaciones electrónicas. Grandes adquisiciones de mercancía se confirman a través de un correo electrónico y a través de algún mensaje de voz, y se confirman a veces a través también de grupos como Telegram o de WhatsApp, si las partes así lo establecen. En el despacho nosotros tuvimos una consulta de un cliente dedicado a la adquisición de gasolina a nivel mundial, y cuando preguntamos cuál era la certeza legal de la adquisición de la gasolina, y literal ellos andaban comprando buques allá en el canal de Suez, ¿no? Y nos enseñaron que el pacto que tenían con los vendedores de la gasolina era un WhatsApp, y nos enseñaron el grupo de WhatsApp y cómo tenía una técnica de sacarle fotos constante y continuamente al pacto que habían celebrado entre las partes respecto del precio de la gasolina en determinado momento y cuál era el compromiso de entrega en este caso en Tuxpan, Veracruz, ¿no? Interesante. Eso es, ¿por qué se da esa facilidad? Porque las partes lo acordaron. Por eso quien contesta de ustedes, quien contesta de qué le da la validez a un documento privado entre partes, a un acuerdo contractual, el que las partes lo acepten. No existe una ley que nos proteja en determinado momento. Van a existir, yo estoy seguro que van a existir como tal. Aquí sí efectivamente hay una ley modelo, ¿no? Que refiere cuando las partes precisamente se ponen de acuerdo en los medios electrónicos y para que cualquier diferencia que hay entre ellas pueda existir esta posibilidad de, oye, es que pactamos que a través de este grupo de WhatsApp nos íbamos a referir los precios a los que nos íbamos a someter. Todo eso es una realidad. Oye, sí, y no te sometiste, aquí tengo mi pantalla en donde en tal fecha, en tal día, tú te manifestaste, este es tu número de teléfono, y entonces eso sirve para dirimir las controversias. Ahora, al final del documento también está esta otra mención. Fíjense, al final de un documento, también lo voy a copiar, como bien dices tú, María José, aquí en el chat, pero al final del documento decimos lo siguiente, que las partes otorgantes, enterados de su alcance, contenido y obligatoriedad, lo ratifican y firman de conformidad de forma digital y lo comparten por los medios electrónicos establecidos. Es decir, le voy a plasmar, en este caso, fíjense, aquí yo a propósito lo hago así, lo firma José Ernesto Bermejo, ¿no? Y en mi computadora tengo mi firma electrónica, ¿no? En este caso tengo mi firma digital y la pongo en el documento, ¿no? La pongo en el documento, lo pongo en un PDF y lo comparto con el cliente con el que haya firmado.
las partes ya le dimos esta validez. Aquí voy a poner esto en el chat de una vez porque ya no lo puse, pero lo recomendamos de esta forma. ¿Por qué? Porque las partes lo están acordando. Y yo pensaba en el caso particular de nosotros como organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Yo pensaba que ¿cuántas veces, no nos vayamos muy lejos, cuántos de los convenios que ustedes tienen firmados con norteamericanos, desde hace cuánto tiempo, no tenían una firma en físico? Yo diría que hace más o menos como 5, 8 o 10 años. Y el norteamericano nos mandaba a través de un PDF su convenio, su grant, y vienen las firmas digitales. Ellos son muy prácticos. Lo recomiendo hacerlo nosotros también. Y entonces, fulano de tal, el CEO firma y pone la fecha y el lugar en donde firma. En Nueva York, en Dallas, en Houston, y pone la fecha en donde firma. Nosotros los mexicanos a veces somos un poquito más barrocos y cometemos el error de decir, y esto se firma en la ciudad de La Paz, Baja California. Oye, perdón, pero los americanos dicen, no, yo no estoy en La Paz, yo estoy en Wisconsin. Entonces yo pongo que firmo el 27 de abril en Wisconsin. ¿Y quién le da validez a ese contrato? ¿Ustedes creen que deja de ser válido porque precisamente no fue firmado en físico y no nos lo mandaron en físico y nosotros no teníamos su firma física? Perdóname, pero no. Técnicamente la validez de ese acuerdo tiene que ver con la transferencia de recursos. Al momento que ustedes reciben los recursos en su cuenta, en ese momento se está concretando lo que venía a decir ese documento digital. Y entonces, el día de mañana, oye, pero ¿dónde está tu documento en físico? También les tengo que advertir que no existe una sola norma, en este caso, en materia civil o en materia contractual, que diga que los documentos tienen que ser impresos y firmados en físico. Es una práctica, venía siendo una costumbre de parte de las partes, imprimirlo y firmarlo. Y efectivamente, lo que sí dice nuestra legislación civil es que las partes deben de manifestar fehacientemente su voluntad, de que los acuerdos entre las partes se deben de cumplir, de que cualquier desaveniencia entre las partes se debe de dirimir ante la instancia correspondiente. Todo eso sí dice nuestra legislación, pero técnicamente no dice, y deberá de ser firmado en un papel y debería ser firmado en azul o negro, porque son preguntas que luego nos hacen. Oye, ¿lo firmo en azul o lo firmo en negro? ¿No? Pues si lo quieres firmar en verde, está bien. Lo importante es que, bueno, en este caso, que manifiestes tu voluntad. Pero miren cómo, en ese sentido, también quiero referirme a la otra realidad, a la de la reforma de estatutos, a la de la reforma de estatutos. ¿Por qué? Porque la firma electrónica, no, las reuniones electrónicas, las firmas digitales, también es una realidad que ya pueden ustedes adoptar en sus asociaciones, en sus donatarias autorizadas. Debo advertir que el SAT no se va a meter en estas cuestiones. Técnicamente no se va a meter. ¿Quién puede llegar a objetar estos pactos estatutarios? El notario público. De hecho, algunos de ustedes ya me han confiado que realizaron algunas modificaciones a sus estatutos y acudieron al fedatario público, al notario público de su localidad, y el notario público en cuestión, en algunos casos, les dijo que él no aceptaba ese tipo de inserciones en estatutos. Hay uno en particular que les dijo, es que a mí no me consta como fedatario que esas firmas digitales hayan sido efectivamente expresadas por la persona en cuestión. Me encantaría poder platicar con ese fedatario y cuestionarlo también, porque si uno lleva un documento, que es lo que hacíamos todos o hacemos todos, llevamos un acta de asamblea con nuestras firmas de todas las personas, la lista de asistencia. Y entonces también, y la llevamos, y ¿qué certeza le da al notario
que esas firmas realmente son autógrafas de las personas que dice la lista de asistencia. Que me perdone ese fedatario, pero tampoco tenía esa certeza. ¿En dónde sí nos pide la formalidad nuestra legislación civil? En la constitución de una nueva persona moral. Ahí nos pide la formalidad. Y aún así, en materia de asociaciones civiles, existe la excepción de que en algunos fedatarios lo aceptan, en algunos no, de que tú puedes llevar un acta de asociación fundacional y la puedes llevar a protocolizar, sin que los asistentes firmen. Cada vez está siendo más complicado esto por la legislación antilavado, pero no tanto por la otra práctica, porque la legislación antilavado le pide a los notarios que firmen de forma autógrafa que la procedencia de los recursos es lícita y que manifiestan que la asociación se va a crear sin fines para evadir y para, en este caso, para no transgredir la legislación antilavado y ese tipo de candados. Pero técnicamente, cuando ustedes antes piensen y pensamos todos, recabamos la firma en físico de nuestros asistentes a una asamblea, recabábamos su firma, probablemente recabábamos sus identificaciones y las adjuntábamos a la lista de asistencia, pero técnicamente no lo hacíamos. Simplemente llevábamos el acta firmada en original por los asistentes. Y pongo entre comillas, porque ¿quién le consta que una de esas firmas no era precisamente de alguno de los participantes? Entonces, con todo respeto a esos fedatarios, les digo que están mal. Están mal, ¿por qué? Porque esta realidad de lo virtual llegó para quedarse. Es casi como decir que un acuerdo comercial no se puede tomar por teléfono, porque no están las partes presentes. Perdón, pero les digo que ya se toman acuerdos comerciales por un chat de WhatsApp. ¿Cómo no se van a tomar acuerdos comerciales por teléfono? ¿Por qué? Porque las partes hemos decidido darle validez a esos acuerdos. Entonces, en el caso particular de sus asambleas, les recomendamos esta redacción también. Técnicamente me va a ser más complicado porque se puede prestar para la confusión, pero les quería poner este ejemplo, ¿no? Esta asamblea en particular se celebra por una asociación civil, presidente, secretario, y fíjense lo que dice en amarillo. El secretario certifica que estuvo presente de forma presencial o de forma presencial virtual. Yo les pregunto, en esta reunión en la que estamos teniendo aquí, ¿estamos presentes o no? Técnicamente estamos presentes. Yo ahora estoy en Guadalajara, Laura está en México, José Luis está en México y ustedes están, María José, tengo entendido que en Querétaro, y todos los demás en todo el país. Estamos presentes, sí, de forma virtual. Si esto fuera una asamblea y tuviéramos que tomar una determinación entre todos, esta es la inserción que nosotros recomendamos. Y estuvieron presentes de forma presencial virtual o debidamente representados la totalidad de los asociados. Y miren cómo recomendamos que se ponga la lista de asistencia al final. Esta es la lista de asistencia de esta asamblea que estamos celebrando hoy, 27 de abril. Somos 3 asociados, ¿no? Laura, mi hijo el más grande, pero mi hijo y José Luis, ¿no? Somos los 3 asociados. Y fíjense cómo a propósito, que digo aquí, probablemente Laura sí la va a firmar en presencial porque ella está, tal vez es la encargada y en este caso es la que, si esta asociación tiene domicilio social en la Ciudad de México, ella está ahí presente y ella la firma. Ella, por eso está en blanco, lo dejé a propósito en blanco. ¿Por qué? Porque cuando se imprima esta hoja, ella lo va a firmar como diríamos, en blanco y negro. Sí, lo va a firmar de forma presencial, ¿no? Recuerden que deben de poner su RFC. Ahora es un sí, esta es una nueva exigencia del Código Fiscal. Todos los asociados
todos los representantes legales, los miembros del consejo directivo deben de proporcionar su RFC. Si uno de ellos es extranjero y no tiene RFC, se manifiesta tal situación. Esta persona es extranjero y no tiene RFC. Lo más probable es que no pueda ser representante legal en México, pero sí puede formar parte del consejo directivo. En su calidad de extranjero no hay ningún problema. Pero fíjense cómo, en este caso hipotético, mi hijo, que forma parte de la asociación, me da un poder a mí muy sencillo, en donde me pide que yo lo represente en la asamblea. Y entonces, ¿qué hice? Pues pero aquí es mi firma digital. De hecho, aquí a propósito les digo, miren, es la firma digital que ustedes ya vieron cómo la adjunté. Es mi firma digital. Y ahí está en la asamblea. Y José Luis, fíjense, José Luis, a propósito, puse que él estuvo presente, ¿no? En este caso hipotético, yo también estuve presente físicamente en la Ciudad de México. Y José Luis estuvo presente de forma virtual a través de esta liga, que en el caso particular es la liga de la sesión de hoy. Y entonces, con esto, el secretario está manifestando, ¿no? En este caso, el secretario está manifestando que esta es la realidad de esta asamblea. Y esta lista de asistencia, cuando José Luis ya le ponga su firma digital, ¿no? Y nos la comparta por correo electrónico, es válida. Esto es muy importante. Es válida porque ya lo previeron previamente nuestros estatutos. Por favor, no nos confundamos. Si no hemos modificado estatutos sociales, esta realidad no puede ser adoptada. Tiene que ser hasta que ya esté previsto en nuestros estatutos. Y por eso, a propósito aquí, sí estoy poniendo esto sí lo puedo, con mucho gusto, lo puedo copiar y pegar en el chat, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí estoy poniendo un ejemplo de cómo se debe de poner. Fíjense cómo la convocatoria a la asamblea se dice que puede ser transferida, puede ser comunicada por correo electrónico. ¿Por qué dejé lo del fax? Porque ya me tocó en algún caso que todavía existe el fax, ¿no? Es increíble, pero todavía existe. Lo podemos eliminar. O cualquier medio que se desprenda la constancia fehaciente de la recepción de las personas asociadas. Y en este caso, aquí se establece que 15 días naturales. Puede ser 5 días, puede ser un día. Eso es lo que ustedes decidan, ¿no? Y las asambleas se celebran de forma general, de forma presencial, o en el lugar que determine la asamblea. Fíjense aquí lo interesante, aquí es donde ya pactaron los asociados esto, de forma virtual, a través de cualquier medio de comunicación, programa o aplicación a distancia que aprueben en ese momento las personas asociadas a celebrarlas. Podemos reunirnos en asamblea, porque en la convocatoria se puede decir, nos vamos a reunir, y ahorita gracias a la tecnología, yo ya puedo prever que si quiero una junta de asamblea para el próximo viernes, ya el sistema me da una liga y ya la puedo poner en la convocatoria. Y la reunión de asamblea será en esta liga de Meet, de Zoom, del Skype, del medio electrónico que ustedes decidan. Y entonces eso se pone en la asamblea. Eso perfectamente se pone en la asamblea. ¿Dónde recomiendo ponerlo? Al final, así como lo estamos poniendo aquí, en esta lista de asistencia. José Luis Mondragón asistió a esta asamblea de forma virtual, ¿no? A través de la liga fulana de tal. ¿Por qué de forma virtual? Aquí, ¿qué podría yo decir? También podría yo decir presencial virtual, ¿no? Presencial virtual. Licenciado. Ernesto. Sí, gracias. Adelante. ¿Sí? No, perdón, interrumpí a Laura, pero nada más para comentarnos que ya estamos encima de la hora. Entonces, si en algún momento aquí pudiéramos hacer un receso y tal vez regresando a terminar de atender las preguntas que están en el chat. Perdón por la interrupción. No, yo solo quería decir, agregar un momentico antes de que se fuera, que recordar que el tema del consentimiento tiene mucho que ver con el medio probatorio. Esto que él nos estaba comentando, de que José Luis se conecta
por medio de la plataforma Zoom es su forma también de probar el consentimiento, que es una de las cuestiones también muy importantes en este tema. Muchas gracias, Laura, por la Okay. acotación. Terminar de aclarar este tema. Entonces, muchas gracias. Recuerden, esto se tiene que pactar. Ahora que están modificando estatutos por la legislación, la reforma fiscal 2021, nosotros somos partidarios, es el momento de mejorar esos estatutos en materia de objeto social para tener más acreditaciones de actividades. También es momento, desde nuestro punto de vista, para tomar este tipo de decisiones. Oye, yo le quiero dar como asociación validez a las reuniones virtuales. Le queremos dar, pero se tiene que poner en estatutos. ¿A qué nos hemos enfrentado por una confusión legal corporativa? Ya me pasó con un cliente que le mando su reforma de estatutos y me la regresa en digital, firmada en digital. Y ya le tuve que explicar, todavía no. Esta sí me la tienes que regresar en físico porque eso prevían tus estatutos anteriores. Entonces, esta asamblea técnicamente la tienes que haber celebrado en físico. Entonces, por favor, fírmala en físico y remítemela, porque el notario con toda razón me va a decir, oye, no, sí, muy bien, ya modificaste estatutos, pero los anteriores que regían la asamblea por la que te reuniste no preveían las reuniones virtuales, presenciales virtuales. Por lo tanto, muéstrame tu lista de asistencia con firma autógrafa. Entonces, el cliente ya le tuve que explicar esto, para que ustedes también no confundan los tiempos. Sus estatutos originales o sus últimas modificaciones, dudo mucho que ya previeran esto. Si lo prevían, qué bueno. Pero ustedes ahorita en esta modificación pueden adoptar este tipo de adecuaciones. Pero miren cómo dice en este caso, que es lo que me faltó copiarles en el chat, ¿no? Dice que el secretario va a asentar esta realidad de dónde está cada quien en la minuta. En este caso yo recomiendo que sea en la asamblea, la lista de asistencia, porque es la realidad. También puede ser al inicio, ¿no? Hay un detalle corporativo importante. Miren, esto sí lo dice el Código Civil. Dice que las reuniones de asamblea ordinarias o extraordinarias deben de llevarse a cabo en el domicilio social de la organización, de la asociación. El domicilio social no es el domicilio fiscal. El domicilio social es la ciudad en donde nace la asociación y ahí ya está asentada su operación. La ciudad. Ustedes tal vez tengan domicilio fiscal en Guadalajara, pero probablemente su domicilio social sea la ciudad de Mazatlán. ¿Dónde dice eso? En sus estatutos. ¿Y dónde? En el registro público donde se fueron registrados. Desde el punto de vista técnico corporativo, lo lógico es que estas asambleas, por lo menos una persona sí esté en el domicilio social, porque esto sí lo prevé nuestra normatividad civil. Dice que las asambleas generales, sobre todo las extraordinarias que vienen a modificar estatutos, deben de llevarse a cabo en el domicilio social. También prevé que si son totalitarias y todos los asociados estaban en ese día en Hermosillo y eso lo asientan, oye, este día coincidió que estábamos todos en Hermosillo y en la ciudad de Hermosillo, a pesar de que no es nuestro domicilio social, pero como estábamos todos reunidos, tomamos esta determinación y celebran esa asamblea. Entonces, pues para que lo tomen en cuenta, ¿ok? Voy aquí ya les puse en el chat esta inserción que nosotros recomendamos en sus estatutos. Quiero dar pie, por favor, a las preguntas que tengan. A ver, por ejemplo, aquí Marco Lascano. Voy a leer esta pregunta. ¿Se pueden celebrar asambleas aunque no esté prevista en los estatutos por la situación de la pandemia? Marco, la respuesta legal es no. No se pueden. Entendemos la situación de la pandemia, pero tienen que hacer ustedes un esfuerzo para modificar sus estatutos, pero tienen que
En este caso, lo que nosotros recomendamos es sí celebren su asamblea de forma virtual, pero la formalidad que le tienen que dar a esa asamblea sí tiene que ser de forma tradicional. Tienen que firmar en físico y ahí sí, si estuvieron todas en diferentes lugares, ahí nada más pues se manifiesta que en la ciudad de Mazatlán estuvieron el 10 de abril y firman en físico, ¿no? Esa sería nuestra recomendación. Pero no se justifica, si no está previsto previamente en estatutos sociales, tenerse las asambleas virtuales. Tiene que ser una cosa prevista en los estatutos para que tenga fuerza legal. ¿Ok? Esto es importante. Muy bien. Dice Gaby, ¿debemos editar los estatutos para incluir la firma digital de contratos? No. Técnicamente los estatutos sociales no tendrían que ver con la firma digital en contratos. Los contratos son distintos de los estatutos sociales. Yo diría que los estatutos no prevén cómo vas a contratar. Prevén ni siquiera a quién, sino la respuesta es no. No tienes que tocar los estatutos para ese propósito. Cuando celebres un contrato y que tú le quieras dar fuerza legal a lo digital, o a la firma electrónica, también ustedes pueden optar, decir, oye, no, a ver, esto es demasiado para mí. Esto de la firma digital, qué miedo, porque ya vi cómo la agarró el licenciado, nada más la agarró ahí de su computadora, la plasmó, ¿qué pasa si me la roban, si me la copian? Están en su derecho de tener sus temores, es lógico. Pero yo, en paréntesis, son los mismos temores que tendrían al plasmar su firma en físico o presencial en cualquier documento. Cualquier persona técnicamente podría hacer trazos similares a su firma y manifestar que fue su voluntad. Objetivamente hablando, esos riesgos existen desde que dejamos la firma en algún documento, desde que alguien tiene acceso a nuestra credencial de lector con la imagen donde viene nuestra firma y alguien puede simular nuestra firma. Esos riesgos existen. Ya habrá pruebas para desvirtuar, oye, yo no firmé ese documento porque mira, trae a un perito, ¿no? Que valore si es mi firma y verás que los trazos no son. Ah, bueno, pero ya estamos hablando de palabras mayores. Ya hay un conflicto, hay un desconocimiento, ya hay una manifestación de mi parte de decir yo no es mi firma. Sí se parece mucho, pero no es mi firma. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver. La firma digital. También le pueden dar ustedes valor a la firma electrónica. Y hay ya en este país despachos, ¿no? Que a tu firma electrónica avanzada del SAT le dan una formalidad en los documentos y se encripta tu firma y entonces tú puedes firmar de forma electrónica documentos digitales. También las mismas aplicaciones de Adobe ya traen esta posibilidad en donde identifican y donde traes una serie de candados. Eso se llama firma electrónica. Tú también puedes decir, para que este contrato sea válido, tiene que ser con firma electrónica, no necesariamente digital, ¿no? Ahora sí que se los dejo a su consideración. Desde nuestro punto de vista, la firma digital es suficiente, sería suficiente para que las partes acuerden una serie de cuestiones. ¿Por qué? Porque la clave está en quién paga y quién no paga. Te facturo, te pago en ese momento, acordamos. Siempre se nos ha dicho, no, es que ante un conflicto, ante un litigio, sentimos que no estaríamos bien protegidos. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos litigios tienen en su organización? ¿A poco son organizaciones que se la pasan litigando sus contratos? Si uno de sus proveedores no les cumple, ¿en serio se van a un litigio? Más bien, descartan a ese proveedor y se van con el que sí cumple. Así es el mercado. A mí cuando me objetan, no, es que no me siento tan seguro porque en caso de un litigio, digo, no, pues está bien, ¿no? En caso de un litigio, pero objetivamente hablando, yo también se los pregunto. ¿Efectivamente resuelven todo a través de litigios? Yo que soy abogado no lo hago, ¿no? En este caso, si un proveedor me dejó de cumplir, busco a otro proveedor y ya, mala experiencia, al que sigue, vamos a que me cumpla. Pero objetivamente hablando, el documento, si estuvo firmado en físico o en digital, técnicamente no es que me dé más
más certezas que no, ¿ok? De mi parte sería todo en relación a la firma digital. Quisiera dar pie ahora, en este caso, si tuvieran alguna duda en este sentido, o también dar pie al siguiente tema tan importante que tiene transparencia, que en unos días, en muy pocos días, ya tendremos la obligación de presentar las donatarias autorizadas ahora en el mes de mayo. También advirtiendo lo siguiente, fíjense qué delicado es esta situación. Nos llegó un mensaje de la Dirección de Donatarias donde nos dicen que el día de mañana a las 12 del día por YouTube, la Dirección de Donatarias nos va a informar cómo va a ser este nuevo portal de transparencia y de alguna manera nos va a hacer un taller de cómo llenar el informe de transparencia. También advierten esta comunicación que María José les hizo llegar a través de nosotros, que a todas las donatarias que estemos obligadas a presentar este informe de transparencia, es decir, a todas las donatarias del 2020, se nos iba a comunicar a través del SAT Donatarias, que lo que hace es a través del buzón tributario, se nos iba a comunicar la liga y que este evento se va a llevar a cabo el día de mañana. Hoy ahora, a la 1:30 de la tarde, hora del centro, yo no he recibido nada, no sé ustedes, donatarias autorizadas, ¿no? Pero no hemos recibido comunicación de parte del SAT Donatarias. Creemos que sí se va a llevar a cabo mañana, hay que estar pendientes. A mí me pareció muy importante advertir para que bloquearan el espacio y que atendamos qué es lo que nos quiere decir la autoridad. Ahora José Luis va a tomar el micrófono en esta presentación y nos va a advertir los elementos que consideramos importantes, pero también tenemos que explicarles que este nuevo portal, conocimos un prototipo y advertimos en su momento errores del prototipo. No sabemos, estamos en la especulación, si tomaron en cuenta las observaciones y cómo va a ser el portal. Debo reconocer como especialista que me temo lo peor, que me temo mucha arbitrariedad de parte de la autoridad, me temo mucha insensibilidad y volvemos a lo mismo. Esta idea de que ahora ya no es lo que dice la ley, sino qué te permite hacer el sistema, ¿no? No especulemos, esperémonos dentro de muy poco. El año pasado, no sé si ustedes se acuerdan, el 4 o 6 de mayo, la autoridad, teniendo la obligación todas las donatarias de presentar su informe de transparencia, sacó una regla que dijo, hey, ya no es en mayo, es en junio y al 30 de julio, ¿no? Pero fue hasta después, pasados los días de que ya teníamos la obligación de presentar el informe de transparencia. Yo no digo que esto vaya a pasar este año. Dice la directora de donatarias que ya está lista. De hecho, hasta nos comunicó que va a dar un webinar mañana, ¿no? A las 12 del día. Ahora sí que estemos atentos. Adelante, José Luis. Muchas gracias, Ernesto. Pues sí, como comenta Ernesto, la verdad es que sí es un tema complicado el que a unos días de ya tener que presentar esta información, no tengamos la certeza de en dónde va a ser, cómo va a ser, qué necesitamos, porque en algún momento supimos que va a haber necesidad de cargar todo lo que en la aplicación actual no existe, de cargar todos nuestros CFDIs, de cargar nuestras facturas, de cargar en el mismo sistema. Entonces, sí es muy importante que estemos atentos a estos cambios, que repito, es increíble que sean a tan poco tiempo. Platicaba con María José que yo creo que por lo menos con un par de meses hubiera sido un tiempo considerable para preparar a todas las donatarias, ¿no? Y más cuando estamos hablando de un universo de 10,000 donatarias, y que seamos sinceros, no todas se van a enterar de lo que va a pasar si es que pasa el día de mañana. Y eso es preocupante porque entonces el padrón siguiente de pérdidas de vigencia va a ser alto. Entonces,
bueno, pues hay que estar al pendiente de estos cambios y del webinar, si es que se llega a dar esta comunicación. Si no, bueno, pues estar a partir del día sábado, que es 1 de mayo, pues listos y ya con todo preparado, como se hacía anteriormente, ¿no? Como se supone que se hace hasta hoy, pues tenerlo todo, y si se puede presentar la primera semana, los primeros días de mayo, qué bueno, qué mejor, háganlo así para no dejar pasar más tiempo. Y también recomendación, estar al pendiente de la página de internet del SAT, que, aclaro, hoy tampoco dice nada de la nueva plataforma de transparencia, pero sí de estar pendiente de las disposiciones, hablando de resolución miscelánea, que no vayan a hacer un cambio de último momento como fue el año pasado, ¿no? Que no van a decir, siempre igual, no va a ser mayo, va a ser junio, va a ser julio, va a ser agosto. Entonces hay que estar muy al pendiente de todo eso, y también nosotros, claro, estamos al pendiente para comunicárselos de manera oportuna. Entonces, tenemos los fundamentos legales de la información de transparencia, que si bien es resolución miscelánea, pero el fundamento legal máximo pues es la ley del impuesto sobre la renta. Nos dice la ley que es en el mes de mayo 2021, si recuerdan el año pasado, pues como decimos, fue junio, julio, ni siquiera todo julio, hasta el único mes hasta el 30. ¿Qué tenemos que resaltar aquí que está en negritas? 1, en la temporalidad para presentarlo, y 2, no cometer el error de decir, es que yo no recibí nada de donativos el año pasado, entonces, pues si no recibo nada, pues ¿qué presento? Siempre lo tenemos que presentar. Estando obligados, siempre lo vamos a tener que presentar, aunque sean 0. Aunque sea que tengamos que poner 0, 0, 0, 0, 0 en todos lados, así como cuando creo que muchos hemos presentado alguna declaración anual en 0. Bueno, pues esta es lo mismo. Tiene que ser todo en 0, pero sí presentarla. ¿Sí? Si no la presentamos de antemano, sabemos que corremos el riesgo de la pérdida de vigencia de la autorización, pero ahora también de multas. ¿Sí? Que anteriormente la autoridad no se dedicaba a imponer multas, pero sabemos que a partir de 2019, pues sí, ya nos tienen más en la mira, y pierdes la autorización, pero no te preocupes, antes de que salgas publicado, ya tienes en tu buzón, tu multa por no menos de 89,930 pesos. ¿Sale? Entonces, hay que tener muy, muy presente esto, por favor. Si podemos continuar, por favor, Laura. Gracias. Hablando, fíjense que algo muy importante, estamos hablando de estos requisitos, sí, a manera de la aplicación anterior, pero también debemos de tomar en cuenta que no todo esto que estamos viendo aquí va a quedar obsoleto, que ya no nos va a servir, porque seguramente vamos a, bueno, de entrada, pues contar con autorización vigente, eso es definitivo, porque si no, pues no estamos obligados a presentarlo y no lo vamos a poder presentar. Pero necesitamos forzosamente, con la aplicación actual y con la que venga para este mayo o para el otro año o en 2 meses, necesitamos nuestro RFC, nuestra firma, y estoy prácticamente seguro, digo prácticamente porque no lo sabemos, que también debemos de contar con nuestra contraseña. Ahorita vamos a ver un poquito esta parte de la confusión que existe entre la e-firma y la contraseña, ¿sí? Contar con documentación e información requerida. Desafortunadamente, para el día de hoy, la documentación requerida, bueno, pues la tenemos a la mano para con eso llenar nuestro formato, pero debemos de estar preparados por si esta nueva aplicación no únicamente nos dice, pues pasa tus datitos, ¿no? Pasa, tu CFDI por 50,000, pásalo, no. Les digo que hay que estar preparados para que no nos vayan a decir, sí, pero todos los vas a tener que digitalizar para meterlos, o lo que a ti te estuvieron mandando cuando te mandan tu XML y tu ejemplo en PDF, eso lo vas a tener que subir. Entonces hay que estar por eso muy, muy, muy preparados, y sí, tener bien listo todo, tener nuestra contabilidad bien lista para que cuando tengamos que hacer esta carga, si es que se tiene que hacer, poder nosotros meter todos nuestros comprobantes. Esta parte de los requerimientos técnicos, bueno, pues hablamos de la aplicación actual. Bien lo sabemos porque literal, volvemos a lo mismo, no conocemos dónde va a estar la nueva aplicación
no sabemos si vamos a entrar por mi portal, no sabemos si vamos a entrar con la e-firma, si con la contraseña, no lo sabemos, no sabemos nada. Estos requerimientos técnicos los conocemos todos, que son en alguna, pues de alguna forma también medio obsoletillos, ¿no? En un Windows 7, un Explorer 8, ¿no? Pero bueno, eso es para la aplicación actual. Esperemos a ver qué nos dicen. Que el SAT tendría que sacar, aparte del webinar, nos tendría que publicar en su página, nos tiene que publicar instructivo, nos tiene que publicar guía, nos tiene que publicar guía rápida, que a veces confunden más, pero que por lo menos tengamos nosotros un soporte. Continuamos, Laura, por favor. Gracias. Datos, igual, prácticamente seguros estamos de que los datos, pues van a ser, en este aspecto van a ser los mismos, ¿no? Porque digamos que es como que la carnita de la información de transparencia. Entonces, necesariamente nos van a pedir fecha de autorización, todo lo referente a nuestro patrimonio, a nuestros ingresos, a nuestros egresos, ¿sí? Ya recuerden que en el informe actual está con nuestros gastos de administración, al lado nuestros gastos de operación, ¿no? Si hay gastos de representación, nuestras actividades y sector beneficiario. Está actualmente la parte esta de las actividades para influir en la legislación. También desconocemos si va a estar, que tendría que estar porque si las actividades para influir en la legislación están en la ley, pues tendría que estar. Pero repito, hay que estar muy al pendiente de qué es lo que, cómo es estos datos que les acabamos de listar, cómo es que nos van a pedir que los llenemos y que los vayamos colocando, porque seguramente va a venir de forma distinta. Y digo seguramente porque, pues sí, en algún momento, igual platicaba con María José, que este proyecto, el SAT lo trae desde 2019, el cambiar de esta plataforma. Entonces, pues, si ellos mismos han venido cambiando la normatividad, seguramente han tenido que ir modificando la plataforma a lo que se supone nos van a dar a estos últimos días. Para presentar actualmente transparencia y que seguramente, por lo menos para la nueva aplicación, por lo menos se va a requerir de la e-firma. Esa es seguramente y va a ser obligatoria. ¿Qué pasa con muchas personas que tienen como que no tienen muy claro lo que es la contraseña y lo que es la e-firma? Recuerden, para los que hemos presentado transparencia, que para entrar es a través de mi portal. Y ese mi portal nos pide el RFC y una clave. Nada más es una clave. No son archivos, no son nada, es una clave. Eso es la contraseña, a la cual podemos acceder a mi portal, también algunos otros, y es específico para entrar a transparencia hoy. Hoy sin contraseña no entramos a transparencia. ¿La firmamos? Sí, la firmamos con la e-firma. ¿Sí? Que recuerden, la e-firma es la carpeta en la que viene un certificado, en la que viene una llave y aparte de todo hay que generarle un password, se revuelve en la gente porque dicen es que la contraseña de la e-firma, la otra contraseña. Entonces, bueno, contraseña y e-firma. Para efectos de transparencia, entramos con la contraseña, pero sin e-firma no podemos enviar la información. La e-firma, la contraseña no nos sirve para enviar la información. ¿Sale? Entonces es forzoso entrar con contraseña y firmar, enviar datos con la e-firma. De hecho, ya cuando los van a enviar, ya les aparece como en muchas otras aplicaciones, cargar el archivo del certificado, cargar el archivo de la llave y poner su password y con eso podemos enviarlo. Si no, no vamos a poder. Por favor. Lo que les platicaba hace ratito. Hay errores muy comunes al llenar este formato, que bueno, el primero, no hacerlo a tiempo, dejarlo al final de mes o después de mes, eso no tiene que ver con el formato, eso realmente tiene que ver con nosotros. Entonces, un error muy común es dejarlo al final. ¿Por qué? Porque, y se los digo yo con la experiencia de haber estado adentro durante esos 10 años, la aplicación actual de los últimos 15 días, pero más la última semana, se vuelve loca totalmente, loca, fallas, y entonces si en los primeros 15 días de repente nos llega un reporte, les llega ahorita un reporte
de, oye, me está fallando la aplicación. Los últimos 15 días, prácticamente todo el día de estar atendiendo reportes de fallas de la aplicación. ¿Por qué? Porque la primer quincena la cumplieron 2,000 o 2,500 y las otras 8,000 lo quieren hacer al final. Entonces la aplicación actual no da para tanto. Esperemos que esta última sí nos sirva y nos deje trabajar en cualquier día, pero ese es un error muy común. Otro error común, por eso es que debemos de estar pendientes de la normatividad. La constancia de situación fiscal de muchas organizaciones, cuando está el listado de obligaciones, dice que la fecha para presentar transparencia dice agosto y septiembre. Algunas dicen noviembre y diciembre. Y es una locura, porque noviembre y diciembre se presentaba hace, creo que, no sé si 5 o 6 años, no lo recuerdo. Agosto y septiembre igual tiene, creo que desde 2017, 2018, que ya no se presenta en esas fechas, que ha sido, se supone que debe ser en mayo. Pero las constancias de situación fiscal no están actualizadas por el propio SAT. Lo cual nos lleva a, agosto y septiembre, perfecto, todavía tengo tiempo. No, porque esta constancia de situación fiscal no nos va a servir el día de mañana para decirle al SAT, oye, pues es que aquí dice, porque van a decir sí, pero si lees resolución miscelánea fiscal, aquí dice que es en el mes de mayo, del 1 al 31 de mayo, ¿sale? Entonces hay que estar muy al pendiente de esta parte. No obtener evidencia de los problemas en su envío. ¿Qué es lo que pasa? Esta aplicación no da acuse y todos lo debemos de saber y todos están conscientes de eso. La aplicación no da acuse. Yo desde 2011 que entré al SAT en donatarias, al día de hoy, no he visto un solo acuse de la aplicación de donatarios. No los conozco. No sé cómo sea un acuse. A pesar de que el SAT en su guía y en el manual, no, pues debes de eliminar cookies y debes de hacer esto y debes de hacer miles de cosas en tu equipo. No es cierto, no existe. El acuse ya cuando lo vas a generar, nunca lo vas a generar. Entonces, no podemos nosotros nada más dejar, bueno, pues como no da acuse no importa. No, generemos siempre pantallazos. Siempre generemos evidencia que dejemos con la fecha, ¿no? Ya ven que hasta abajo está la fecha. Siempre generar estas pantallas para en un momento dado que por X o por Y, ¿no? Nos digan, oye, no la presentaste. Decir, ¿cómo no? Aquí está el nombre de mi organización, aquí está la fecha y dice que los datos fueron enviados correctamente. Pero además, ya que nosotros tenemos esto, automáticamente en la consulta pública tenemos que revisar que ya esté como presentada nuestra información. Y recordemos que la información de transparencia, cuando metemos a la consulta pública, es, si aparece en negro, nuestra denominación está presentada, ¿sale? Pero también hay que echarle una pantalla, pues total, nunca sobra, ¿no? Pero si está en rojo, es que entonces no la enviamos y hay que hacerlo de nuevo, ¿sí? Pero siempre generar evidencia por la falta de acuse de esta aplicación, ¿sí? Y llenarlo con errores conceptuales. De verdad, hay que ser muy claros, hay que ser muy concisos en lo que ponemos. Muchas veces por decirlo de una manera coloquial, el echar tanto rollo, ¿no? Nos puede traer problemas en una jada que le dé la autoridad y diga, oye, pues es que a lo mejor ni siquiera entienden lo que pusimos, pero a lo mejor dicen, no, pues como no lo entiendo, déjame, le requiero. Entonces, hay que ser muy claros, hay que ser muy propios, hay que ser muy concisos en lo que estamos poniendo, ¿sí? Por favor. Continuamos, Laura, por favor. Errores comunes. Y errores, ojo, errores que sí nos pueden llevar a la pérdida de la autorización, ¿sí? Atribuir gastos de administración, conceptos que son de la operación y que con eso hacemos que se rebase el 5% de los gastos de administración, ¿sí? ¿Por qué? Porque recordemos que debemos separar nuestros gastos administrativos de nuestros gastos operativos para que acomodarlos a manera de que la mayoría de gastos que tengamos sean de operación. Y sí hacer un cálculo, siempre hacer el cálculo. Lo primero, me queda claro que uno lo que busca, o la autoridad lo que busca en este informe es que se ponga exactamente lo que tenemos en nuestros papeles. Pero si de entrada nosotros sabemos que recibimos 100,000 pesos de donativos, tengamos en la conciencia
de que no podemos poner más de 5,000 pesos de gastos de administración. Porque si excedemos ahí y nos vamos a 5,100, 5,400, 5,200, en ese momento y en una revisión, por eso nos van a revisar, nos van a requerir y nos pueden revocar la autorización. Entonces, debemos de especificar muy bien y tratar de que la mayoría de nuestros gastos sean gastos operativos, que no es que estemos mintiendo, porque realmente así es. Realmente lo que las donatarias buscamos es tener dinero para operar, para trabajar, para hacer nuestro objeto social. ¿Y qué es realizar el objeto social? Pues operar precisamente como una asociación civil dedicada a mi actividad asistencial, a mi actividad ecológica. ¿Sí? Por favor. Dice, no, todavía no, Laura, por favor. En egresos, describir conceptos que no reflejan el cumplimiento de objetivos. ¿Qué error cometemos ahí? Si se acuerdan, están los apartados, dice aquí gastos de administración, gastos de operación y abajo, conceptos ejercidos en el desarrollo de la actividad. Entonces nosotros nos empezamos a 5,500 de impuestos, 3,800 de taxis, 4,900 de comidas, y ahí cometemos un error, porque de ahí, les repito, a lo mejor soy muy reiterativo, pero es porque así lo hacía. Claro, aunque yo supiera que no estaba bien, pero por indicaciones de los jefes, literal, de los altos mandos, a ver, de aquí de este listado vas a tener que empezar a sacar los que son gastos administrativos, ¿no? Ah, bueno, pues entonces este también, y se los voy a sumar a los gastos de administración. Entonces, cuando nosotros requeríamos algo así, le decíamos, pues te requiero porque en tus gastos de administración pusiste 5,000, en efecto, 5,000, y eso es el 5% de tus 100,000 donativos. Pero, en estos otros gastos hay otros gastos de administración que no consideraste, y de ahí te fuiste a 5,900. Entonces, te voy a requerir, y si no me desvirtúas, te voy a quitar la autorización. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda ahí? Poner el desarrollo de programas, ¿sí? Sus programas, lo que ustedes hacen. El programa, en vez de poner taxis, esto, lo otro, las comidas, los viáticos, ok, ¿eso para qué fue? Fue por el programa de reforestación de tal bosque. Perfecto, entonces lo pones ahí, reforestación de 32,000 hectáreas de este bosque, gasto 158,000 pesos. Y ya. ¿Por qué? Porque ahí entonces, eso es el desarrollo de nuestra actividad. Estamos desarrollando nuestra actividad. Por mi programa, ya puse mi programa ecológico, puse mi programa en caso de tener varias autorizaciones, mi programa asistencial, mi programa educativo, los pongo ahí, y esos programas no tienen por qué la autoridad señalarlos como gastos administrativos. ¿Sí? Muy, muy, muy importante. ¿Por qué? Porque el informe de transparencia es para explicar al público y al donante a la autoridad cómo destinamos nuestros recursos, cómo cumplimos con nuestro objeto, no para que sepan si gastamos en taxis, si gastamos en estos conceptos, que realmente no ni siquiera creo yo, a pesar de que sea cuestión de transparencia, ni siquiera les interesa. A ellos les interesa, a la gente les interesa saber qué hiciste. Yo reforesté estas hectáreas, yo le di alimento a todos estos niños, yo hice este proyecto cultural. Eso es lo que le interesa a la gente. Entonces, por eso, evitemos poner conceptos básicos de esos que siempre ponemos, y vamos a poner ahí el desarrollo de nuestros programas. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Ok, perfecto. Bueno, si llega alguna, nada más me echan un gritito, por favor. Cuando tenemos la población beneficiaria, querer contabilizarla. No, porque si nos queremos poner, por ejemplo, si hicimos una actividad ecológica, ¿cómo van a contabilizar a la población beneficiaria? Si lo hicieron en un poblado entero, tendrían que poner pues, que beneficiaron al poblado entero, ¿me explico? Entonces, si nosotros nos ponemos a contabilizar a la población beneficiaria, no acabaríamos, y aunque no acabaríamos, entonces ahí sí creo yo que caemos en el
pues vamos a poner este dato, pero pues no sabemos si es correcto. Ahí no nos pongamos también nosotros el pie. Entonces, hay que identificar, ¿sí? Si, les repito, si reforestamos todas las áreas verdes del municipio X, pues entonces nosotros beneficiamos a la población en general del municipio, ¿sí? ¿Con qué? Con nuestro programa de medio ambiente. ¿Nosotros a quién? Pues a todo el municipio y está perfecto. No, pues es que lo hicimos para todos los albergues, ¿no? Todos los asilos. Ah, bueno, pues entonces nuestra población atendida es los adultos mayores. Entonces, cuando al principio les decía que ser claros, hay que ser concisos y hay que evitar dar más carnita a la autoridad para que pueda escudriñar. La autoridad, y se los digo sinceramente, la autoridad dice, población, adultos mayores, ok, no nos va a requerir pero no me dijiste cuántos adultos mayores, no lo va a hacer. Entonces, seamos claros, seamos concisos para evitar dar más pauta a la autoridad a que nos pueda verificar números y querernos hacer en un momento un requerimiento para perder la autorización. José Luis, un momento. Sí, Ernesto. Vamos a dar pie a que Cristina pueda hacer una segunda pregunta que preparamos para el webinar y que tiene que ver precisamente con lo que estamos exponiendo. Además, preguntamos aquí, si olvidé presentar el informe de transparencia ahora en mayo, ¿es causal para perder mi donataria? Por favor, sírvanse en dar respuesta. Ahora sí, prometo ya no picarle al end calling, ¿no? No me di cuenta que como administrador... Entonces fuiste tú hace rato. Sí, fui yo. Hago mi confesión. Fui yo. Interesante. Ustedes me dicen, aquí están las respuestas ya. Ya Miren. tenemos el 80% de las respuestas, entonces voy a terminar la encuesta y publicar resultados. Un segundo. Perfecto, muchísimas gracias. Y qué pueden ver ya los... No, y qué interesante que de los 30 participantes, por lo menos 2 contestaron esto, pero qué padre que estamos en este webinar, en este taller, y obviamente les tenemos que confirmar que sí es una causal para perder la vigencia de la autorización de donataria, el dejar de presentar el informe de transparencia. Ya es una causal, ¿no? Normativamente, históricamente, ha habido muchos cambios. Antes que si eran 2 años seguidos, que si era o no el haber presentado el informe o no. Ahorita no solamente es eso. El no presentar el informe de transparencia en tiempo y forma representa inmediatamente una multa que está establecida en Código Fiscal de hasta 89,000 pesos. Fíjense qué tristeza. El SAT de repente se dio cuenta que también era una forma de recaudar recursos, porque nos pasó con un cliente el año pasado que fue muy angustiante. Este cliente tiene muchos recursos, pero fue muy angustiante porque se dieron cuenta al querer presentar su informe de transparencia que su firma electrónica avanzada estaba vencida y había vencido en febrero del año pasado. Y por el COVID no había citas en el SAT. Entonces fue desesperante, ¿no? ¿Qué pasó? Se llegó el plazo del 30 de julio, no pudimos presentar el informe porque nos dieron la cita en el SAT hasta el 14 de agosto. Nos dan la cita en el SAT, se saca la firma electrónica avanzada, el SAT abre el portal en septiembre, se presenta. Pero obviamente esta organización en su buzón tributario, su multa 89,000 pesos. Y el SAT generosamente dijo, pero si me la pagas en los primeros días, 74,000. Pues, ¿qué hizo el fideicomiso en este caso? Tenerla que pagar, ¿no? Entonces, por favor, si es una causal, ahora el no presentar informe de transparencia, revisen, por favor, sus firmas electrónicas avanzadas, su vigencia, revisen y que sepan que ahorita existe la posibilidad de renovar la firma electrónica vencida si se venció los últimos 12 meses a través del portal de internet. Existe esa posibilidad. El SAT acaba de sacar una regla donde nos advierte eso. Esto se dice fácil. Tenemos un cliente que lleva semanas queriéndolo hacer y no lo ha logrado, ¿ok?
Porque una cosa es lo que diga el SAT a través de una resolución miscelánea y otra cosa es que sus sistemas funcionen. Es hora que no puede renovar su firma electrónica avanzada, a pesar de que hay una regla que dice que ya se puede, ¿no? Debemos de advertir este tipo de realidades, al grado de que ya mejor tiene cita en el SAT y ya va a sacar, la va a renovar de forma presencial. José Luis, no vamos a continuar ahorita, sobre todo porque el tiempo ya se nos terminó. Sí, el tiempo pero como sepan, acabó. como saben, María José les puede hacer llegar el contenido de esta presentación, que como siempre decimos es una referencia, ¿no? No es, derechos y obligaciones están en la ley, en la resolución miscelánea, en los reglamentos, ¿no? Estas son una mera presentación que preparamos en el despacho y que con muchísimo gusto les compartimos. No tenemos ningún problema, al contrario, es información que creemos que es importante. Y de hecho, las últimas 3 láminas era reiterar este tipo de consejos que nos estaba dando José Luis. Aquí... Nada más, perdón. Sé que el tiempo se acaba, nada más 20 segundos. En la como parte bien importante, por favor, bien importante, tanto en esta, seguramente en la aplicación. Creo que te estamos perdiendo, José Luis. Donde dice donativos otorgados, jamás pongamos... ¿No? ¿No se me escucha? Síguele, porque ya estabas por decir lo importante. Jamás pongamos, ¿qué? Sí. Jamás pongamos que son donativos a personas físicas, 1. Y 2, aunque sean a personas morales y donatarias, no lo debemos poner y no lo debemos hacer si no tenemos la autorización del SAT para apoyar económicamente a otras donatarias. Si lo ponemos, si nosotros no tenemos esa autorización y ponemos que le dimos a Cruz Roja Mexicana, a cualquier otra, que es, aunque sea donataria, es motivo de regulación. Entonces, no hay nada de José Luis, te estamos perdiendo. Sí, perdón. Un poco. Sí, no se te escucha, José Luis, pero la idea se las comparto yo. Cuidar, recordar este criterio de la autoridad actualmente. Si vamos a dar un donativo a otra donataria, tiene que ser donataria, pero además tenemos que tener esa autorización expresa, apoyo económico a otras donatarias, y tenemos que tener la autorización adicional, valga la redundancia, autorizada por el SAT. Ante la pregunta de Alma, en cuanto a los montos destinados y conceptos ejercidos en el desarrollo directo de la actividad, ¿debo anotar el total de mis egresos, es decir, tanto administrativos como operativos al 100%, clasificándolo por proyectos, o qué monto considero? Técnicamente, Alma, aquí, efectivamente, como estamos reportando el total de nuestros egresos, pues nos debe de dar lo administrativo y lo operativo. Pero volvemos a lo mismo, recomendamos en este caso poner en nuestros egresos los proyectos a desarrollar, no esos conceptos como el propio manual del SAT lo sugiere. Fíjense lo que es triste, el propio manual sugiere esa realidad, ¿no? Entonces, que sea por proyectos y que sumen el 100%, sí, pero con gastos de administración. ¿Ok? Muy bien, María José. Muchas gracias, Ernesto. Creo que había una última pregunta por ahí de Diana. Si tuviéramos nada más así unos segundos para contestarle, Ernesto. Es que no la veo yo. Creo que me la mandó en mensaje. Sí, aquí. Perdón. Dice, lees, por favor, hemos querido contactarnos al SAT tanto telefónicamente como en el chat y no contestan, o simplemente dice que ya no existe el apartado de donatarias. ¿Habrá un lugar o algún otro teléfono donde puedan atendernos por parte del SAT? Mira, están haciendo home office, eso es un hecho, ¿no? Están haciendo home office, pero aquí yo les voy a compartir el correo electrónico de la directora de donatarias, ¿no? ¿Por qué lo estoy haciendo? Porque la directora de donatarias pues también manda mails y de ahí lo sacamos, ¿ok? Entonces, déjenme ponerlo aquí. Nada más ahí el único detalle que les recomendamos es que, y eso sí lo cuida mucho también esta autoridad, la persona que debe de mandarle el correo electrónico debe de ser
la representante legal. La autoridad no contesta cualquier correo. Y ahí tiene aparte razón, ¿no? No contesta cualquier correo. Ella contesta siempre y cuando ellos identifican que sí es del representante legal, ¿no? Y que casi es el correo que tienen ellos registrados como tal. O uno mismo puede, en ese sentido, uno mismo puede, pues, expresarle, oye, soy el representante legal de esta organización y por eso hago esta consulta por correo. Sí contesta, también debo decir, ahí estoy poniendo en el chat datos que objetivamente hablando desconozco si ahorita estoy contestando, porque también están haciendo home office por la pandemia. ¿Okay? Muchas gracias, Ernesto. Ernesto, José Luis, Laura, muchísimas gracias por estar con nosotras el día de hoy. Les invitamos a ir prendiendo sus cámaras ahorita nada más para cerrar. Mi compañera Cristi les está compartiendo en el chat nuestra encuesta. Les agradecemos llenarla. Al final de la encuesta está la liga para poder bajar la presentación del día de hoy. Y bueno, unos días más va a estar listo también el video para subir a YouTube. Muchísimas gracias. Quiero comentarles que también les voy a estar enviando un correíto por ahí para ver si quieren unirse a un chat únicamente para administradoras y contadores, y bueno, contadores, administradores de la región noroeste. Sé que varias de ustedes y varios de ustedes han comentado que los directores tienen uno y las directoras tienen uno y ¿por qué no hay uno de administradoras? Entonces, voy a enviarles un mensaje para que quienes estén interesados podamos unirlos. Ya se los haré llegar y bueno, ya quien no esté, quien no quiera hacerlo, no hay ninguna presión, pero bueno, a veces hay información que podemos compartir de forma más rápida, aunque la compartimos siempre a través de correo, pero hay quienes prefieren chat, hay quienes prefieren correo. Entonces, las estaremos buscando. Que tengan una excelente tarde. Un gusto verles. Muchas gracias a todas y todos. Muchas gracias a todas, Gracias. a todos. Gracias, Bye, María José. abrazos. Un placer. Abrazos Gracias. a todos los Hasta rincones luego. del Saludos a noroeste. todos. Hasta luego. No va a haber Gracias. fotos. Cuídense mucho. Ya tomé varias, creo. Ya, yo no me puse. Salieron con sus mejores, A todos, saludos. Chao, bye. Bye, bye, bye. Gracias, adiós.